Hacía tiempo que en mi canal de YouTube no hacía la reseña crítica de un libro, y además este vídeo, de un total de 4, no solo va a ser una crítica a un libro, sino que también va a ir a la sección del canal de Pensar es Pensar a la Contra, porque vamos a pensar a la contra de este libro. Y vamos a pensar a la contra del que es seguramente el peor libro en español que jamás se ha escrito contra Karl Marx. Y os voy a explicar por qué, pero antes un poquito de intrahistoria. El libro que voy a criticar tiene en su página 29 la siguiente nota a pie de página, que está dedicada a mi persona. La leo al completo y paso a explicar dicha intrahistoria. Cito: queremos destacar una relevante falta de rigor en la propuesta que Santiago Armesilla hace en su libro El marxismo y la cuestión nacional española, editada por El Viejo Topo en el año 2017. Armesilla no atiende a la edición de Progreso, lo que le lleva a cometer un grave error, pues propone que los conflictos que se dan en la España de los años 70 del siglo XIX son un nuevo periodo revolucionario no considerado por el marxismo, que él es el primero en proponerlo como quinto periodo revolucionario, un periodo en el que el pueblo español sería el protagonista de un posible cambio en la historia, como los 4 anteriores mencionados por Marx en sus textos sobre España. Por otra parte, resalto el sintagma pueblo español para incidir en algo que el propio autor afirma siguiendo las tesis de Marx y Engels. La entidad metafísica pueblo español es el motor de los cambios históricos. Nosotros no compartimos tal afirmación. Lo que mueve la historia es la dialéctica de imperios. Remitimos a la obra de Bueno, España frente a Europa. Armesilla asegura que el marxismo español, del que se presenta como teórico genuino, se inaugura con su libro, en el que leemos que nunca hubo teóricos marxistas en España y que los que representaron esa ideología no tuvieron relevancia alguna, y que la doctrina marxista que propone será el motor del nuevo socialismo a construir en todo el mundo. Fin de la cita. Quien escribe esta absoluta tergiversación de todo lo que yo digo en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española se llama José Luis Pozo Fajarnés. A partir de ahora nos referiremos a él como señor Pozo o simplemente Pozo. Y dicha tergiversación, o más en concreto, estupidez, la escribe en un libro que publicó en el año 2025 y que es este libro editado por Secotia, subsello de la editorial Almuzara, y que se llama El origen de la hispanofobia de la izquierda española, el marxismo contra la idea de España. ¿Qué es este libro contra el cual vamos a elaborar 4 vídeos a la contra del mismo? Lo explico. Su libro, o mejor dicho, libelo, es un libelillo en el que prácticamente acusa a Marx de ser negro legendario, anti-español y culpable de que todas las izquierdas supuestamente, entre comillas, marxistas, habidas y por haber en España y en Hispanoamérica, son anti-españolas. Esta tesis que mantiene el señor Pozo en su libelo es lo que vamos a desmontar en una serie de vídeos, siendo el primero este, que irán tanto a mi sección o lista de reproducción de reseña crítica de libros como a la de Pensar es Pensar a la Contra, porque vamos a pensar a la contra del libro del señor Pozo. Dicho lo cual, comenzamos. 1. Las tonterías de la nota a pie de página que me dedica en su libro e intrahistoria de una relación imposible entre el señor Pozo y yo. Para empezar, Gustavo Bueno en su obra de 1999, España frente a Europa, nunca ha dicho que lo que mueve la historia es la dialéctica de imperios. De hecho, en un artículo posterior de 2001 llamado Dialéctica de clases y dialéctica de estados, publicado en la revista El Basilisco de segunda época en el número 30 del año 2001, entre las páginas 83 y 90 de ese número, y os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace al artículo de Bueno, sigamos, se dice lo que sigue, y cito a Bueno: desde las coordenadas del materialismo filosófico, la disyuntiva entre unas clases antagónicas que fracturan a un género humano, presentado como distribuido en estados imperialistas principalmente, precisamente a consecuencia de esa fractura o alienación, y unos estados previamente establecidos en cuyo ámbito habría que diferenciar a las clases sociales subordinadas a los estados, es una disyuntiva mal planteada. No hay una disyuntiva entre la lucha de clases y subordinada a ella la de los estados, y la lucha de estados y subordinada a ella la de clases. Lo que hay es una codeterminación de ambos momentos, en una dialéctica única. Fin de la cita. Se ha demostrado que el señor Pozo tergiversa hasta el propio Gustavo Bueno. Continuemos. Veremos a lo largo de estos 4 vídeos que dedicamos a su libro cómo el señor Pozo se contradice constantemente en este asunto, pues en la cita que me dedica afirma que el motor de la historia es la dialéctica de imperios, mientras que Gustavo Bueno dice textualmente que la dialéctica de clases no está subordinada a la dialéctica de estados y por extensión a la de imperios, sino que hay una codeterminación entre ambos momentos en una dialéctica única. En otras partes del libro admite la dialéctica de clases como motor de la historia que se vuelve internacional a través de la dialéctica de estados y de imperios,
imperios, algo que yo siempre he defendido, por cierto. Pero en ningún momento el señor Pozo define qué es una clase social, más allá de negar en su libro incluso la existencia de la clase obrera, una contradicción con patas este señor Pozo. Y he de decir algo, no es el único discípulo de Gustavo Bueno que ha negado la existencia de la clase obrera. Continuemos. Pero Pozo también manipula y tergiversa lo que yo digo en El marxismo y la cuestión nacional española de 2017. Jamás he dicho que no hubiese teóricos marxistas en España, ni tampoco que la doctrina marxista que propongo será el motor del nuevo socialismo a construir en todo el mundo. El señor Pozo tergiversa y manipula con una clarísima mala fe mis posiciones que textualmente en mi libro de 2017 son las que siguen, y cito los 2 primeros párrafos de mi libro. El leitmotiv de buena parte de la izquierda en España desde mediados del siglo XX hasta nuestros días podría resumirse en la siguiente ecualización: España igual a Franco. Las causas que explican esta asociación de una simpleza descomunal son múltiples, y todas confluyen a la hora de explicar no solo el posicionamiento de esa denominada izquierda respecto a la cuestión nacional española, o lo que es lo mismo, la posición política respecto a la idea misma de España. También lo hacen para explicar la evolución y situación histórica del marxismo en España. Y en buena medida podemos adelantar como hipótesis a probar en este libro que la indefinición o la definición negativa respecto a la idea de España por parte del marxismo aquí evidencia la carencia absoluta de proyecto marxista para España, o lo que es lo mismo y en resumen, la ausencia histórica de un posicionamiento fuerte respecto de la idea de España en un sentido proletario es lo mismo que afirmar que no existe propiamente hablando un marxismo genuinamente español. Este libro, El marxismo y la cuestión nacional española, pretende, además de tratar la cuestión nacional española desde un análisis netamente marxista-leninista, materialista político, ayudar desde la parte que le pueda tocar a conformar ese marxismo genuinamente español, que a nuestro juicio nunca ha existido. Han existido y existen marxistas españoles, muchos de ellos magníficos, tanto en el campo del activismo político, sindical y social, como en campos donde el marxismo a escala internacional ha mostrado su potencial, como la filosofía, la sociología, la historiografía, la economía, etc. Ahora bien, la ausencia de un marxismo genuinamente español y por extensión de un marxismo en español explicaría la extendida, aunque por fortuna no generalizada, hispanofobia de muchos autodenominados marxistas patrios. ¿Qué es la hispanofobia? Es el miedo, odio o aversión a España y a lo hispano por extensión, lo derivado de España debido a que se asocia a España y lo hispano con lo malo, lo perverso y oscuro. La hispanofobia, derivada de la asunción generalizada en buena parte de la izquierda española e iberoamericana de la leyenda negra, es la primera causa que explica la ecualización España igual a Franco. Fin de la cita. ¿Qué implica lo que acabo de leer de mi propio libro? Lo que os acabo de leer, como ya dije, e insisto para que quede bien claro, son los 2 primeros párrafos de mi libro de 2017, El marxismo y la cuestión nacional española. Como se puede comprobar, algo muy alejado de la caricatura a mala fe que el señor Pozo ha hecho en su reciente libelo de mis verdaderas posiciones. De hecho, en la página 324 de mi libro, cito a teóricos marxistas en España de importancia, cuando el señor Pozo afirma en su papel higiénico editado por Secotia, que yo afirmo que nunca lo subo. Me vuelvo a citar. También contamos con aportaciones teóricas de marxistas postsoviéticos muy potentes. Me atrevería a mencionar las aportaciones que exclusivamente en materia económica han desarrollado muchos profesores españoles y latinoamericanos como Juan Pablo Mateo Tomé, Rolando Astarita, Diego Guerrero, Xavier Arrizabalo, Joaquín Arriola, Mario del Rosal, Javier Murillo, Javier Navascués, Eduardo Sánchez Iglesias, etc. La escuela económica que han desarrollado puede aportar ideas de cada uno de ellos al marxismo que toca construir. Fin de la cita, como diría Mariano Rajoy o M. Rajoy. Y esto solo en lo que concierne a economistas marxistas españoles e hispanoamericanos. De hecho, he reivindicado y reivindico a filósofos marxistas españoles como Felipe Martínez Marzoa, cuya influencia en el materialismo político es determinante. Y también, ¿por qué no decirlo?, a Gustavo Bueno, que a su manera también es marxista. Pero además, y para terminar con esta primera parte, el señor Pozo afirma en la nota a pie de página del chascarrillo editado como libro que ha escrito que yo cometo, entre comillas, un grave error al proponer por primera vez un quinto periodo revolucionario. También manipula con mala fe el señor Pozo lo que afirmo sobre la construcción de un marxismo netamente español. No digo que dicho marxismo se inaugure con mi libro, sino que existen ahora las condiciones objetivas, concretas e históricas para poder construirlo, aunque esto pueda parecer
parecer extemporáneo a algunos como a él. En su escrito de, entre comillas, destrucción, el señor Pozo, todavía imbuido por la basura de pseudomarxismo que aprendió en sus talleres de formación en el PC. En el PCPE, partidos en que militó en su juventud, que luego comentaremos, y en la República Democrática Alemana durante el tiempo que vivió allí, afirma que el marxismo es internacional y no puede aplicarse a ningún contexto nacional. Bien, pues la historia del marxismo ha demostrado que esto es falso. El marxismo-leninismo, término original de Stalin, por cierto, supuso la aplicación a la realidad nacional rusa de la filosofía de Marx, aplicada por los bolcheviques y luego por el Partido Comunista Bolchevique de la URSS, liderado por Lenin y Stalin. El maoísmo fue y es la aplicación de la filosofía de Marx a la idiosincrasia cultural y civilizatoria de China, teniendo su desarrollo más pleno gracias al Partido Comunista de China, y no solo de Mao, sino también de Deng Xiaoping y de Xi Jinping. El Juche es la aplicación vía Partido del Trabajo de Corea de la filosofía de Marx a la idiosincrasia y características particulares de la cultura nacional coreana. El pensamiento Ho Chi Minh es la aplicación de la filosofía de Marx a la idiosincrasia cultural particular de Vietnam, desarrollada por su Partido Comunista en el poder. Y así podemos seguir con más ejemplos. Construir un marxismo netamente español y en español implica aplicar la filosofía de Marx a la idiosincrasia cultural de España, de sus tradiciones y costumbres, y por extensión de la hispanidad, y si extendemos más el rango, de la iberofonía, el conjunto de naciones, poblaciones y territorios que hablan español y portugués, las dos únicas lenguas universales, esto es, habladas en todos los continentes, que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos. De ahí la construcción de la doctrina del materialismo político, fusión de la filosofía de Marx con la filosofía de Gustavo Bueno y el proyecto de las vanguardias socialistas iberófonas. La iberofonía, en tanto que civilización no reconocida como tal, se construye partiendo de un molde ibérico católico, español y portugués, que acultura lo amerindio precolombino o prehispánico y lo africano subsahariano, con influencias migratorias llegadas tras la balcanización del Imperio Español. Explico esto en mi obra de 2022, Iberofonía y Socialismo. Por ello, el materialismo político no sería otra cosa que la aplicación de la filosofía de Marx al contexto civilizatorio iberófono. Solo así puede el marxismo triunfar en España y en la iberofonía, pues el gran error que el señor Pozo cometió en su juventud y que sigue cometiendo en realidad en su actual etapa antimarxista es que el marxismo debe subordinar la cultura nacional a sus ideas. Este fue uno de los grandes errores de la izquierda marxista-leninista o izquierda de quinta generación en el cómputo de Gustavo Bueno según su libro El mito de la izquierda de 2003. Hay que hacer justo lo contrario, como ha demostrado con éxito la izquierda asiática, la sexta generación de las izquierdas políticamente definidas tal y como las define Bueno. Y os recomiendo, y lo dejo abajo en la descripción del vídeo, el que dediqué a la izquierda asiática y la lista de reproducción que dediqué a las izquierdas, tanto políticamente definidas como indefinidas, según Gustavo Bueno y su materialismo filosófico. Continuemos. Hay que poner la filosofía de Marx al servicio de la cultura nacional, o en el caso más amplio de la iberofonía, al servicio de la cultura civilizatoria. El filósofo marxista italiano Domenico Losurdo lo explicó muy bien en una entrevista que yo le hice en Madrid, en España, en el año 2015. Le cito para que quede claro aquí lo que el señor Pozo no entiende ni quiere entender. Dice Losurdo: solo donde la causa del socialismo y del comunismo ha tenido una profunda resonancia nacional, donde efectivamente el internacionalismo ha sido profundamente nacional, los comunistas han conseguido vencer el ataque de quien quería derrocarlos del poder y conservarlo. Y si os interesa, abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la entrevista que le hice a Domenico Losurdo, que por cierto podéis encontrar también íntegra en mi último libro, publicado por SND, Escritos de Juventud. Continuemos. Curiosamente, y tal y como vimos en los dos vídeos que dediqué en mi canal de YouTube al acercamiento de José Antonio Primo de Rivera a la filosofía de Marx, al asumir la crítica de la economía política que Marx realizó, el nacionalsindicalismo pudo haber avanzado en la construcción, al menos en este tema, de un marxismo netamente español. Incluso el Estado sindical, proyecto político defendido por el nacionalsindicalismo, no dejaría ser, de facto, una dictadura del proletariado, pero organizada desde la teoría del sindicalismo revolucionario y no desde un partido de vanguardia de corte leninista. Pero, doctrinalmente, el nacionalsindicalismo nunca defendió la dictadura revolucionaria del proletariado como paso del capitalismo al comunismo vía socialismo. Eso sí, el Estado sindical nacional sindicalista es una forma específica de socialismo que en puridad nunca se llegó a aplicar en España, si acaso parcialmente durante el franquismo. La cuestión es que, tal y como afirmó Lenin en su obra de 1917, El Estado y la Revolución, y le citamos, quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa.
Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En este es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño o un gran burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo. ¿Y por qué dice Lenin esto? Pues por lo siguiente, y le volvemos a citar. Dice Lenin: la doctrina de la lucha de clases aplicada por Marx a la cuestión del Estado y a la revolución socialista conduce necesariamente al reconocimiento de la dominación política del proletariado, de su dictadura, es decir, de un poder no compartido con nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas. El derrocamiento de la burguesía solo puede realizarse mediante la transformación del proletariado en clase dominante, capaz de aplastar la resistencia inevitable y desesperada de la burguesía y de organizar para el nuevo régimen económico a todas las masas trabajadoras y explotadas. El proletariado necesita el poder del Estado, organización centralizada de la fuerza, organización de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiproletarios, en la obra de poner en marcha la economía socialista. Educando al partido obrero, el marxismo educa a la vanguardia del proletariado, vanguardia capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, de ser el maestro, el dirigente, el jefe de todos los trabajadores y explotados en la obra de construir su propia vida social sin burguesía y contra la burguesía. Fin de la cita. Y vamos a conectar esto con el magnífico libro que siempre recomiendo de Diego Fusaro, Karl Marx y la esclavitud. Vamos allá. Como explica Diego Fusaro en su magnífico libro Karl Marx y la esclavitud, la dictadura revolucionaria del proletariado, término que expone Marx por primera vez en la crítica del programa de Gotha de 1875, pero publicada póstumamente en 1891, sería el control obrero del Estado contra la burguesía para acabar con la esclavitud asalariada, para construir el comunismo como modo de producción postcapitalista, lo que habría que hacer. O en términos de Fusaro, y por tanto del materialismo político también, la dictadura revolucionaria del proletariado es el Estado y el poder de los herederos históricos de los esclavos, los obreros, que gozan de libertad jurídica formal, pero son económicamente esclavos de la estructura económica moderna, de la modernidad o modo de producción capitalista, para terminar de una vez por todas con el ciclo de esclavismo burdo como el antiguo y el clásico, o encubierto como el capitalista, que han seguido los modos de producción esclavista, feudal y capitalista. El comunismo sería el fin del ciclo histórico de la esclavitud, no el fin de las clases sociales, que en el comunismo pasarían a ser grupos profesionales, ni el fin del Estado, que se conservaría pero sin ser un instrumento de mantenimiento del ciclo esclavista. Sería otra cosa. Esta es la esencia de la filosofía de Marx en realidad, de su crítica de la economía política y de su materialismo histórico. Esto es lo que no asimiló el nacionalsindicalismo, impidiendo que pudiera construir un marxismo aplicado a la idiosincrasia cultural hispánica, y esto es lo que jamás el señor Pozo, durante su etapa de supuesto marxista, entendió. Esto para empezar, pero sigamos contra el señor Pozo. Tampoco ha entendido el señor Pozo, y además tergiversa, que yo diga que el pueblo español es el motor de los cambios históricos en España. También acusa a Marx de afirmar esto, pero en mi libro y en mi obra jamás he dicho semejante cosa. En todo caso, lo que afirmo, y lo afirmé ya en el marxismo y la cuestión nacional española, y también en obras posteriores como La Vuelta del Revés de Marx de 2020, también publicado por el viejo topo, es que el motor de la historia es triple: dialéctica de clases, dialéctica de estados y dialéctica de imperios. Ese es el motor de la historia para el materialismo político. Y aparte, sobre la idea de pueblo, que para el señor Pozo es metafísica, recordarle esto que dijo Gustavo Bueno: el pueblo es la parte viva de la nación, que hereda el legado de los fallecidos y que lo lega, administrado por ellos, a los que no han nacido todavía. Así pues, desde las propias palabras de Bueno, el pueblo no es un ente metafísico del todo, aunque el propio Bueno también haya afirmado que dicho pueblo está dividido en clases y no tiene una entidad ni una finalidad única y unida. Pero para el marxismo, la clase obrera, al elevarse a la condición de clase nacional, al constituirse en nación, como afirman Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, también se constituye en pueblo. Sobre la idea de pueblo en el marxismo-leninismo, ver mi vídeo sobre China, que es muy recomendable. El señor Pozo utiliza la palabra metafísico sin definirla y como cliché, y sin ver las trazas de verdad de la idea de pueblo que utiliza el marxismo. Y una vez dicho todo esto, ahora sí llegamos a las partes en este vídeo que tienen que ver con la intrahistoria entre
el señor Pozo y servidor. ¿Pero qué es la intrahistoria? Es un término definido por la Real Academia Española de la Lengua en el diccionario de la misma como la vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible, e introducido, como ya dije, por Miguel de Unamuno, referido según él a la vida tradicional del pueblo, o en sus palabras, tradición eterna, que funciona como el fondo permanente y silencioso de la historia visible u oficial. Esto es, la vida cotidiana de la gente común, sus costumbres y labor diaria, artífice de la historia más allá de grandes eventos y de grandes personajes, pero usualmente olvidada. De manera análoga, aquí me refiero a lo que podemos denominar como intrahistoria del materialismo filosófico, como aquello que, más allá de la publicación de libros de Bueno y sus discípulos, de congresos, seminarios o de nacimiento de la Fundación Gustavo Bueno, se desarrolla como las vidas y relaciones personales, sociológicas y biográficas de Bueno y sus discípulos, o de sus discípulos entre ellos, que sería lo que realmente construye esta escuela filosófica, pero que son usualmente olvidadas. Pues bien, aquí voy a contar un poquito de intrahistoria entre el señor Pozo y un servidor que explica por qué su libro contra Marx no es solamente un libro para difamar a Marx y construir una leyenda negra anticomunista y antimarxista para contraponerla a la leyenda negra antiespañola que él dice en su libro Combatir. Es algo mucho más, digamos, maquiavélico. En el año 2019, en la página 3 del número 186 de la revista digital El Catoblepas, publiqué una réplica a un artículo del señor Pozo llamado pomposamente Destrucción del libro de Santiago Armesilla, el marxismo y la cuestión nacional española. En el mismo número, por cierto. Su artículo aparecía en la página 1, esto es, en portada. El mío, enviado poco después de la publicación del suyo, pues los números del Catoblepas no aparecen completos, sino que se van llenando de artículos según avanza el trimestre y la revista es trimestral, apareció, como dije, en la página 3. Y en la descripción del vídeo abajo os dejo los enlaces a los dos, al suyo y al mío. Sigamos. Mi artículo más modesto se titula Réplica a José Luis Pozo Fajarnés. Es curioso que él me acuse de vanidad cuando él, insisto, de manera pomposa llamó a su texto destrucción, cuando no destruye absolutamente nada, y además añado que hizo oídos sordos de mi réplica, como prueba ese cáncer de sida que ha publicado en Secotia en 2025 en forma de libro firmado por él. El caso es que en su cita vuelve a afirmar algo que ya decía en su artículo del Catoblepas de 2018, llamado pomposa, pretenciosa y vanidosamente destrucción de mi libro El marxismo y la cuestión nacional española de un año antes. En la nota a pie que me dedica en su libro y en su artículo destructivo de 2018, el señor Pozo afirma que yo soy el primero en proponer un quinto periodo revolucionario en la historia de la España contemporánea, según cómputo de Marx y Engels. Esto es importante para esta crítica, pero volveremos a ello luego. Lo que ya comenté en mi réplica a su destrucción de 2018 es que yo desconocía que Engels, y no Marx, había incorporado un quinto periodo revolucionario a dicha historia. De nuevo, me cito a mí mismo, y no queda otra para defenderme de las falsas acusaciones de este panfletero anticomunista. Digo, o como si el hecho de que yo añada un quinto periodo y que coincida en ello con Engels, sin yo conocer que Engels lo sumara como periodo revolucionario a los que Marx ya numeró, lo admito, contradijera mi análisis. Más bien al contrario, lo reafirma y evidencia que el método materialista histórico que sigue mi libro coincide con uno de los grandes de esta corriente filosófica y política. Pero esto son cosas que solo Pozo puede explicar, y nadie más. De hecho, él mismo admite que esto no difiere del diagnóstico de Engels. Fin de la cita, sigamos. Pues eso, que sin saberlo en aquel entonces, año 2017, coincidí con Engels, lo que no significa que yo sea el mejor del mundo, sino que utilicé bien el método dialéctico del materialismo histórico para la historia de España. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. En sus escritos sobre España, publicados en numerosas ocasiones con diversos títulos, siendo el más conocido La España revolucionaria, Marx afirma que España ha tenido 4 periodos revolucionarios, los cuales son esfuerzos largos de entre 3 y 9 años, en comparación con los torbellinos de corto tiempo que ocurrían en Francia desde 1789. Los 4 primeros periodos revolucionarios que Marx define en España serían los siguientes. Primero, 1808-1814, Guerra de la Independencia Española. Su gran hito histórico, la Constitución de Cádiz de 1812 y el nacimiento de la primera milicia nacional. En este periodo, España se transformó de un estado o imperio absolutista a una nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, inspirada por el liberalismo, pero eso sí, una nación española de ambos hemisferios, como reza el artículo 1 de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz o la PEPA. Este primer periodo revolucionario, no obstante, no pudo conservar la unidad política de la nación española de ambos hemisferios y la doble invasión francesa y británica que asoló la península ibérica, España y Portugal, y que acabó desembocando en la balcanización del Imperio español y también en la independencia del Brasil. Segundo, 1820-1823, trienio liberal, pronunciamiento del militar Rafael de Riego contra Fernando VII, que había vuelto al trono y tras jurar la liberal Constitución de 1812 había reinstaurado el absolutismo en 1814. En 1822
1822 se produjo la revolución de los liberales veinteañistas y republicanos contra la sublevación absolutista. Dicha revolución veinteañista y republicana fue ayudada por la Milicia Nacional, el ejército español surgido a partir de las guerrillas antifrancesas de nuestra guerra de la independencia. Se instauró la Constitución de 1812 y se compuso el himno de Riego, canción popular española asociada al republicanismo que, ojo, nunca fue el himno oficial de la Segunda República Española, como expliqué en mi vídeo sobre cómo fracasó dicha Segunda República. Con este periodo se ponen los clavos en el ataúd de la unidad de la América Española continental, pues un año después, en 1824, se produjo la batalla de Ayacucho, consolidándose la formación del Estado peruano independiente, el único territorio continental americano que seguía fiel a España. Riego, masón, se había negado a ir en barcos rusos a América, porque decía estaban defectuosos, y esta fue la excusa para iniciar la sublevación liberal contra Fernando VII. Un año antes de la batalla de Ayacucho, en 1823, se restauró de nuevo el absolutismo monárquico en España, apoyado por los 100.000 hijos de San Luis, una expedición militar de hasta 100.000 efectivos franceses enviados por el también Borbón y monarca francés Luis XVIII, que había subido al trono tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en Waterloo en 1815. Tercero, 1834-1843. Revolución liberal progresista e instauración del reinado de Isabel II, hija de Fernando VII. Se instauró la Constitución Liberal de 1837 y se produjo la victoria borbónica en la Primera Guerra Carlista. Esta fue una guerra civil española que se desarrolló entre 1833, vuelta del absolutismo a España, y 1840, entre los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, llamados luego carlistas, y los isabelinos, partidarios de la regente María Cristina de Borbón y de su hija, que luego reinaría como Isabel II. Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, era heredero del reinado de este, pues Fernando VII, tras 3 matrimonios, no había tenido descendencia masculina, pero Fernando dejó embarazada a María Cristina, y 6 meses antes del nacimiento de Isabel, el rey publicó la llamada Pragmática Sanción de Carlos IV, aprobada por las Cortes Españolas de 1789, que dejaba sin efecto el reglamento de 10 de mayo de 1713, que excluía la sucesión femenina al trono hasta agotar la descendencia masculina de Felipe V. Y abajo en la descripción y en la pestañita, mi vídeo sobre la verdad sobre Felipe V. Sigamos. Con la pragmática sanción se restableció el derecho sucesorio tradicional castellano, recogido en el Código de las 7 Partidas del siglo XIII, según el cual podían acceder al trono las hijas del rey difunto en caso de fallecer el monarca sin hijos varones. Tras una breve enfermedad, Fernando VII volvió a ponerla en vigor en 1832, cuando la había derogado ese mismo año al inicio de dicha enfermedad. Carlos María Isidro no reconoció a Isabel como princesa de Asturias y por tanto sucesora al trono de su padre Fernando, por considerar ilegal y despótica aquella promulgación que no contó con el concurso de las Cortes. Tras morir Fernando VII, Carlos María Isidro publicó el Manifiesto de Abrantes, afirmando sus derechos dinásticos, iniciando así la guerra. Los isabelinos, que empezaron siendo absolutistas, acabaron siendo liberales para ganar el apoyo popular, y así, al acabar la Primera Guerra Carlista, se impone el liberalismo de nuevo en este tercer periodo revolucionario según el cómputo de Marx. Cuarto, 1854-1863, conocido popularmente como la Bicalvarada, o iniciado con esta en 1854. En este tiempo se desarrolló el llamado Bienio Progresista, de 1854 a 1856. Los gobiernos de la Unión Liberal y la restauración de la Constitución Liberal de 1845, eso sí, modificada, fueron sus mayores acontecimientos. La Bicalvarada se inició con el enfrentamiento entre las tropas sublevadas al mando del general Leopoldo O'Donnell y las tropas gubernamentales cerca del entonces pueblo madrileño de Vicálvaro, hoy barrio de la ciudad de Madrid. El enfrentamiento se debió al pronunciamiento militar liberal, seguido de una insurrección nacional y popular durante el reinado de la antes mencionada Isabel II. Con la Bicalvarada es como Marx inicia sus análisis de la historia revolucionaria de España, pues sus escritos sobre España, publicados en el New York Daily Tribune, el periódico progresista más importante de Estados Unidos en el siglo XIX, comenzaron en el año 1854, siendo entonces Marx el corresponsal para Europa de dicho periódico. Y sí, Marx trabajó durante buena parte de su vida como periodista y escritor. Por cierto, si quieres que dedique un vídeo a la vida de Carlos Marx y demuestre que no fue un vago que nunca trabajó y que nunca dejó morir de hambre a sus hijos, como afirmó una vez el difunto filósofo Antonio Escotado, coméntamelo abajo en la caja de comentarios. Si estás de acuerdo, lo haré. Vamos allá, sigamos. Pues bien, estos son los 4 periodos revolucionarios analizados por Marx. Engels, por su parte, añade un quinto, y yo, sin saber que lo había hecho también Engels, lo añadí entonces en mi libro El marxismo en la cuestión nacional española de 2017. Ese quinto periodo revolucionario español fue el que sigue. Quinto,
1868-1874. Fue el sexenio democrático. Se inició con la llamada Revolución Gloriosa de 1868, que instaura una monarquía parlamentaria y termina con la proclamación de la Primera República Española. En este periodo revolucionario, el anarquismo adquiere fuerza política y el marxismo llega de forma precaria a España. Hablé sobre este periodo revolucionario en mi vídeo sobre la Primera República Española, que podéis ver abajo en la descripción. Pues eso, que coincidir sin saberlo con Engels es, para el señor Pozo, cometer un grave error. Más bien es no saber algo y aún así acertar. Por mi parte, en el marxismo y la cuestión nacional española, añado dos periodos revolucionarios más, ya en el siglo XX. Serían los siguientes: sexto, 1917-1923, caracterizado por la huelga general revolucionaria y el llamado en España trienio bolchevique. Supuso el fin formal del turnismo de la Restauración tras el final de la Primera República Española en 1874 y que duró hasta 1923, cuando se instauró la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Y séptimo y último por ahora es el de la Segunda República Española y la Guerra Civil, y va de 1931 a 1939. Sobre este periodo hablé en mi vídeo sobre la Segunda República, que te dejo abajo en la descripción del vídeo. Pues bien, estas eran necesariamente las primeras aclaraciones que, en referencia a mi persona, tenía que realizar contra el señor Pozo y la nota a pie de página que me dedica en su librito. Un librito que pretende construir sobre una enorme falacia de hombre de paja, una leyenda negra contra Marx para hacerle ver, a ojos del hispanismo, que mayoritariamente no es marxista, pero que podría sentirse atraído por vanguardia española y por el materialismo político de las vanguardias socialistas iberófonas, que Marx es antiespañol y que por tanto todo grupo que se reclame marxista y defienda la hispanidad es en realidad negro legendario y antiespañol y también antihispano, porque el señor Pozo es un antimarxista y un anticomunista visceral, y desde esta visceralidad construye su librito y construye su leyenda negra contra Marx y su leyenda negra anticomunista. Pero es una visceralidad muy particular, porque el señor Pozo, hasta muy avanzado el siglo XXI, fue marxista, fue comunista. En su juventud, en la década de 1980, se formó en la República Democrática Alemana y en aquel entonces militó en el PC. Una escisión del PC, del Partido Comunista de España, encabezada por Ignacio Gallego, líder prosoviético del ya entonces eurocomunista PC. El PC. Nació en 1984, tuvo hasta 10.000 militantes entonces y fue reconocido por el PQS de la Unión Soviética y los partidos comunistas del Pacto de Varsovia, el acuerdo de cooperación militar entre estados socialistas de Europa del Este alternativo a la OTAN. 2 años después, en 1986, el PC. Formó parte de la Fundación de Izquierda Unida, coalición o federación de partidos encabezada por el PC, que se construyó tras el fracaso de los comunistas españoles que abogaban por el no a la OTAN en el referéndum organizado por el PSOE de Felipe González, entonces en el poder en España, y que abogaba por el sí a la OTAN, después de su melifluo lema OTAN de entrada no, para decidir si España continuaba siendo miembro de la OTAN o no, pues habíamos ingresado en 1982. En aquella época, el PC. Era partidario y defensor de la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachev, que llevaron a la URSS al desastre, y el propio señor Pozo también era partidario de Gorbachev, lo que da cuenta de su lamentable formación en el marxismo ya entonces. Y es más, yo he sido testigo presencial de cómo el señor Pozo defendía todavía en el siglo XXI, cuando todavía era marxista comunista, a Mikhail Gorbachev, y os explico por qué. De hecho, en las jornadas sobre la caída de la URSS que la Asociación Cultural Izquierda Hispánica organizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid entre el 28 y el 29 de febrero del año 2012, el señor Pozo estaba presente dando una conferencia titulada Los avatares de la URSS vistos a través del cine soviético el martes 28 por la tarde. Y os dejo abajo en la descripción los enlaces que prueban que esto es cierto. En esa tarde el señor Pozo contó sus avatares en la República Democrática Alemana, en la formación del PC. Y en la formación del posterior PCPE, Partido Comunista de los Pueblos de España, escisión del PC a partir del PC. De la salida del PCPE de Izquierda Unida y sí, también de su defensa de la perestroika y la glasnost de Gorbachev. Defensa que en esa tarde del 28 de febrero de 2012 volvió a realizar. Lo recuerdo porque yo estaba presente, sentado a su lado, como se pueden ver en las imágenes de vídeo que grabamos entonces, y que se ven aquí ahora. ¿Y por qué estaba yo sentado a su lado ese martes 28 de febrero, con 30 años que tenía yo entonces y él 51, pues nació en 1961? Porque en la Asociación Cultural Izquierda Hispánica, que es el antecedente histórico de la actual vanguardia española, yo fui el inicial secretario general y él fue, durante un tiempo, su presidente. Sí,
El señor Pozo y yo fuimos camaradas e incluso amigos durante algunos años. Ambos fuimos militantes de Izquierda Hispánica. Pero volvamos a su pequeña biografía, a su ego diminuto, que diría Gustavo Bueno. Escuchad. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el señor Pozo siguió siendo militante del PCPE, el cual ya carecía de cualquier apoyo internacional más allá del KPFR, Partido Comunista de la Federación de Rusia, liderado desde 1993 por Gennady Zyuganov, y que también reconoce al PC. El PCPE siempre fue defensor de un modelo confederal de Estado con derecho de autodeterminación, siguiendo casi al pie de la letra el modelo de Estado que llevó a la ruina a la Unión Soviética, a Yugoslavia y a Checoslovaquia, como cuento en mi libro sobre Lenin. De hecho, en el año 1997, en la revista Ágora, en su número 0 y entre las páginas 44 y 49, el señor Pozo publicó el artículo no digitalizado titulado Atención, como sigue: una solución dialógica para Euskal Herria. ¿Es posible aplicar las teorías de Habermas al problema vasco? El título del artículo habla por sí mismo, y este dato es verídico porque aparece incluso en la propia web personal del señor Pozo. Y si no me creéis, abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a su web donde aparece referenciado su texto. Sigamos. Este dato muestra que quien fuese mi camarada de Izquierda Hispánica y que en el último año de existencia de dicha organización conspiró desde dentro para desmantelarla, obedeciendo órdenes desde fuera, por cierto, nunca entendió esto que dijo Lenin en su obra de 1914 sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación y que cito en mi obra de 2017, El marxismo y la cuestión nacional española. Cito a Lenin: en la Europa continental de Occidente, la época de las revoluciones democráticas burguesas abarca un lapso bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época, Europa occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran, como norma, Estados Unidos en el aspecto nacional. Por eso, buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Fin de la cita. Estamos terminando este primer vídeo. Acabemos. Lenin refiere al periodo que va desde la Revolución Francesa de 1789 a la unificación de Alemania en el Segundo Reich en 1871. Periodo en el que, tal y como señalo en mi libro de 2017, El marxismo y la cuestión nacional española, coincide con los 4 primeros periodos revolucionarios españoles enumerados por Marx de 1812 a 1863. Pues este ABC del marxismo nunca lo comprendió el señor Pozo, ni su PC. Ni su PCPE, ni tampoco el PC, como denuncié en mi vídeo sobre el nulo patriotismo de los partidos comunistas españoles, así como en mi libro sobre Lenin y la autodeterminación de 2024. Es más, frente al modelo confederalista y autodeterminista que el señor Pozo defendió mientras Emig, según su perspectiva, fue marxista, Marx, Engels y Lenin siempre defendieron, desde el punto de vista del proletariado y de la revolución proletaria, el centralismo democrático, la república única e indivisible. Y esto es cita textual de Lenin, definiendo el federalismo como una excepción o como transición entre una monarquía y una república centralista jacobina, o bien como un obstáculo para el desarrollo nacional y revolucionario. Esta idea, la del modelo centralista de Estado, la desarrolló Lenin en su obra de 1917, El Estado y la Revolución, del cual hemos citado antes una frase. Por todo ello, podemos afirmar sin ambajes que el señor Pozo fue un mal marxista mientras fue marxista. Y hoy, que es antimarxista y anticomunista y construye una leyenda negra antimarxista para defender a España de una leyenda negra antiespañola que, según Pozo, tiene a Marx como principal impulsor, afirmo rotundamente que es un mal discípulo de Gustavo Bueno y de su materialismo filosófico. Y también afirmo con contundencia que el objetivo político de su librito contra Marx no es solo el de atacar el marxismo desde la fe del converso, al más puro estilo de un Federico Jiménez de los Santos o de un Pío Moa, pero sin gracia ni categoría historiográfica, para que se expulse del movimiento hispanista a Vanguardia Española y a las vanguardias socialistas iberófonas. Y de ahí sus giras de presentación de su libro, precisamente en eventos organizados por instituciones hispanistas en España. En este primer vídeo de crítica a su librito contra Marx, hemos rebatido, para contextualizar, la nota a pie de página que me dedican a aquel. En el siguiente vídeo, el segundo, entramos ya en materia y rebatimos críticamente el contenido completo de su libro y demostraremos la tesis principal de nuestra crítica, que es esta. No es Marx quien fomenta la leyenda negra contra España, ni es el líder de la misma, como afirma en su libro el señor Pozo, sino sus fuentes españolas liberales. Lo vemos en el siguiente vídeo de crítica a este panfletillo. Por cierto, en el siguiente vídeo y en los otros dos que vienen. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones. Escríbelas abajo.
Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.